Con una orografía prácticamente llana y más de 300 días de sol al año, Valencia es una ciudad ideal para la movilidad sostenible. Sin embargo, como muchas otras ciudades, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el XXI, sus sucesivos gobiernos municipales apostaron por ofrecer una parte desproporcionada del espacio público al coche, entendido erróneamente como sinónimo de progreso. Corregir ese desajuste era un reto ineludible, pero requería de medidas valientes y decididas. Y en esa línea se planteó y se ejecutó a principios del año 2017 el Anillo Ciclista de Valencia. Con un diseño segregado, amplio y bidireccional, el Anillo Ciclista se estrenaba redistribuyendo el espacio público en algunas de las principales arterias de la ciudad. Y no solo restando espacio al tubo de escape para sumar sostenibles bicicletas, sino también para ampliar y mejorar aceras e itinerarios peatonales. Así, con el anillo llegaron nuevos pasos de cebra, más espacios de sociabilidad, nuevos aparcamientos de motos en calzada para quitarlas de las aceras, segregaciones para hacer respetar también la prioridad del transporte público y, como no, muchas bicis. Desde la inauguración del anillo, el número de bicis circulando por la nueva infraestructura ciclista se ha ido incrementando mes tras mes. Pero lo más significativo no es la constatación de la necesidad del anillo ciclista, sino su traducción en un incremento del uso de la bici en los carriles preexistentes de la ciudad, en un 50% tan solo en un año, y de casi un 100% en los carriles anexos al anillo, que hasta ahora no tenían una continuidad en una infraestructura segura y cómoda para las personas que quisieran optar por desplazarse de una manera sostenible por el centro de Valencia. Si a ello le sumamos que el número de vehículos motorizados que se desplazan por esta ronda interior de Valencia se ha reducido paulatinamente en torno a un 15%, solo podemos concluir que la apuesta por infraestructuras que facilitan la movilidad sostenible y favorecen la salud y la calidad de vida en nuestras ciudades, como el Anillo Ciclista de Valencia, es un acierto seguro a corto y largo plazo.